Bien, vamos a hablar de lo que es el neuromanagement. El neuromanagement es una combinación de la disciplina de las neurociencias aplicadas más dos elementos más. Uno que es todo lo que está relacionado a la parte de las generaciones que conviven hoy en una empresa, más la parte de los géneros. El neuromanagement parte de la base de cómo influye las emociones y los sentimientos en la dirección de una organización. De hecho, hemos pasado ya un proceso de una organización totalmente fría, donde no había contacto entre los números uno de la organización y las bases, a una organización que requiere mucho más comunicación y mucho más colaboración. El neuromanagement es la ciencia cognitiva, por lo cual uno dirige una organización teniendo en cuenta estos elementos. ¿Qué viene después? Viene el famoso neuroliderazgo. El neuroliderazgo toma el neuromanagement y le incorpora dos elementos más: la parte generacional y la parte de manejos de géneros. ¿Qué queremos decir con esto de generacional y manejo de géneros? Hoy en día en cualquier empresa argentina coexisten tres generaciones distintas. Por un lado, la generación de los baby boomers, que son los que normalmente dirigen hoy las empresas, que va hasta el año 40, va desde el 64, va hasta el año 64. Después viene la generación X, que es la generación normalmente que hoy ocupa los mandos medios, y algunos pueden ocupar los mandos altos. Y por último está la generación Y, que es la generación de ONET, que es la generación de los gente más joven. ¿Cuál es el problema? Las tres tenemos tres culturas distintas y tres formas distintas. Y el problema es que la organización, al convivir estas tres generaciones, resulta difícil que todos puedan coexistir entre sí y entenderse. Entonces, ¿qué es lo que hace el neuroliderazgo? El neuroliderazgo se enseña a una persona, a un gerente, cómo manejar estas situaciones conflictivas y de comunicación entre todas las generaciones. ¿Qué nos faltaría aquí para terminar de entender el neuroliderazgo? Entender cómo funcionan los hemisferios dominantes del cerebro, que ahí es donde vienen las neurociencias, y agregarle el tema de los géneros, porque no es lo mismo como es un hombre a como es una mujer. Entonces el neuroliderazgo te permite entender y comunicarte en caso no solamente de generaciones, sino de hemisferios dominantes y en función también de lo que son hombres o mujeres. Hasta aquí hemos tenido lo que es una cosa y lo que es otra. Vamos ahora a un elemento más. ¿Cómo definimos si una organización es tóxica o una organización es saludable? Bien, en el manejo de cómo funciona los hemisferios dominantes cerebrales, una de las cosas que te dice es que hay personas que son muy emocionales positivamente y otras que son emocionales negativamente. Esto se da a un elemento que se llama la generación de endorfinas o de cortisol. Aquellas organizaciones donde los jefes tienen permanentemente mal humor, o sea que quiere decir que generan mucho cortisol. El cortisol es uno de los principales causantes del estrés, es uno de los principales causantes de hipertensión arterial y puede terminar con un infarto. Esas organizaciones donde hay maltrato entre la gente, donde hay mal humor, donde se genera mucho cortisol, se les llama organizaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en ese ambiente terminan enfermándose. Mientras que en aquellas organizaciones donde se vive un clima cordial, un clima alegre, que generan endorfinas. Las endorfinas es una hormona que genera el buen humor. Entonces, en esas organizaciones donde impera permanentemente el buen humor, son organizaciones donde justamente mejora mucho más su productividad, hay mucho más innovación y se le llama una organización saludable, porque en definitiva la endorfina lo que hace es eso, genera un ambiente saludable.